Reportajes, investigación, entrevistas, análisis. Reporte W. La actualidad es la noticia. Reporte W. El contexto de lo que sucede en Jalisco. W Radio Guadalajara. Vamos a escucharnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Reporte W esta mañana de sábado 3 de febrero, en este espacio de temas donde pues cada sábado tomamos un tema en especial y lo desglosamos aquí de 8 a 9 de la mañana. Este día voy a estar con ustedes en este micrófono, Patricia Sánchez, acompañándolos la próxima hora para que nos acompañe aquí en el 1190 de AM. Les recuerdo que en línea también nos pueden escuchar en wradiogdl.com.mx. Bienvenidos. En Reporte W vamos a escucharte. Redes, Twitter, @W Radio-GDL, Facebook, W Radio Guadalajara. Reporte W. Bueno, y esta mañana el tema que vamos a hablar es un tema muy importante que durante la semana pasada y la antepasada hemos escuchado y le hemos dado mucha voz aquí en W Radio, que es el tema de la homologación salarial en cuanto a los policías de la zona metropolitana de Guadalajara, de los municipios que abarcan esta zona metropolitana de Guadalajara. Y para ello hemos invitado precisamente al administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Pati. Buenos días al auditorio. Gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, a ver, vamos a primeramente como a poner bien el tema sobre la mesa. ¿Cuándo fue esta propuesta, que es del año pasado, y cuál fue el acuerdo con gobierno y municipios? Porque hemos visto que ha habido inconformidad, ¿no?, por parte de los alcaldes de cuánto pondría el gobierno, cuántos están poniendo ellos en cuanto a presupuestos. ¿Cómo está el tema, o de inicio cuál era el acuerdo? Sí, nosotros desde junio presentamos a los alcaldes y al gobernador un proyecto para dignificar al policía. El policía dejó de tener funciones únicamente de patrullaje desde el momento en que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal. Y el policía hoy tiene una función muy importante en esa área. Primordialmente porque de ahí, del policía municipal, es donde se deriva el 90% de los informes policial homologados que tienen que ver con la apertura o no de carpetas de investigación. De ahí hicimos un análisis de cómo la ciudad, el área metropolitana, tenía que resolver los problemas como ciudad, quitando esas fronteras virtuales y abonando a ir creciendo en esquemas homologados. Uh-huh. El presupuesto lo planteamos, pusimos los números, se lo planteamos inclusive al anterior fiscal, y decíamos que no podíamos tener en el área metropolitana nunca más policías ganando 6,000 pesos al mes, o inclusive comisarios generales ganando prácticamente 12,000 pesos al mes. Y en esa circunstancia propusimos el tema de homologación, teniendo como referente al municipio que más pagaba en aquel momento, que era Zapopan. Sí. Ahí resultaba una cantidad importante, lo planteamos, se hicieron los análisis, y lo que salió del acuerdo formal unos días antes del 17 de septiembre fue que iba para adelante la homologación, que los alcaldes iban a hacer un gran esfuerzo, iban a pagar la diferencia que resultara en lo que pagaban a lo de Zapopan en un 50%, uh-huh, y el otro 50% lo iba a hacer el gobierno del estado. Así se planteó, así se formuló, así se anunció el 17 de septiembre en Casa Jalisco con otras 3 políticas públicas, pero primordialmente, en esencia, de la que estamos hablando, de la homologación salarial. Del 17 de septiembre a prácticamente la iniciativa del presupuesto por parte del Ejecutivo, nosotros observamos que no venía planteado de esa manera, uh-huh, que CEPAF había sido omisa plantear el dinero en específico. Nosotros le planteamos a la Fiscalía, que al final del día fue el área técnica que nos estaba recibiendo los números, que para homologar el área metropolitana, en razón de los números de policías, se necesitaban 360 millones de pesos alrededor. De esos 360 tenía que haberse etiquetado 180 millones. En las mesas de negociación del presupuesto y primordialmente con la Comisión de Hacienda se valoró y se estableció que había sido omiso y que como consecuencia tendría que aumentarse. Se puso como cantidad 100 millones de pesos en una partida presupuestal de ampliación automática. Y en el tema técnico, ¿qué significa eso? Que se puede ampliar simplemente justificando y no es necesario tal vez volver de nueva cuenta al Congreso para la ampliación o modificación del presupuesto. Ahí resulta importante aclarar que parecía que todo iba bien,
tristemente entró ya al número del tema de CEPAF y las cantidades empezaron a ser distintas, había diferentes criterios. Había circunstancias que decían que únicamente se habían comprometido al salario y no a las prestaciones. Cuando en un principio habían dicho que también a esto. Claro, porque era homologar a como Zapopan pagaba. Y yo lo que les decía es que era incorrecto valorarlo de esa manera porque las prestaciones en sí mismas son intrínsecas al sueldo. Es decir, el tema del impuesto sobre la renta, el tema del seguridad social, el tema de la prima vacacional, el tema proporcional del aumento de aguinaldo y el tema de prestaciones como pensiones del Estado, tiene que ver con el sueldo. Ahí empezó a haber un tema formal donde, por supuesto que en esos municipios donde ganaban 6,000 y ahora van a ganar 17,012 pesos, representaba un gran esfuerzo. Sí. Un esfuerzo en Juanacatlán, por ejemplo, representa prácticamente el 7.5% del presupuesto total hacer el esfuerzo de la homologación. El presidente lo ha dicho, los policías necesitan pagar eso, inclusive si se pudiera más. Tristemente hay un esquema de diferencia presupuestal en las políticas públicas de cómo se deriva a los municipios el dinero, y lo que hicimos fue seguir avanzando en el tema de la negociación, establecerlo, y bueno, yo estoy cierto que se va a dar la homologación salarial. Es un tema que lo pongo en la mesa, más que subir un sueldo al policía, es fortalecer la institución más importante en la que se basa el sistema de justicia penal actual. ¿Por qué? Porque, insisto, ahora tienen otra responsabilidad, y de ahí es entender que no solamente es un tema de seguridad, es un tema de justicia. Este Estado tiene como política pública más importante, yo creo, en la agenda pendiente, el tema de seguridad, la ciudad y el país. Entonces, no hay por qué escatimar en el tema de seguridad. Insisto, me parece que las soluciones se tienen que dar en materia de coordinación. La seguridad no es un tema de responsabilidades restrictivas únicamente para el municipio, para el Estado o la Federación. Es un tema de coordinación, cada uno en diferentes circunstancias, pero la seguridad no puede separarse en competencias territoriales o por materia. Tiene que ser un tema complementario entre las tres autoridades. La seguridad es un tema que demanda la ciudadanía y los policías tienen que tener un papel para iniciar su unificación. ¿Qué necesitamos? ¿En esta ciudad necesitamos más policías? Sí. Solamente tenemos la mitad de los policías que necesitamos conforme como lo marca la ONU. 2.8 policías por cada 1,000 habitantes. Si hacemos una fórmula de 5 millones por cerrar cantidades por 2.8, pues estamos hablando precisamente de que necesitamos alrededor de 14,000. Apenas tenemos 7,500 policías. Y bueno, ¿por qué no tenemos los policías que se necesitan? Necesarios. Por una sencilla razón. Pues el sueldo no era atractivo. Claro, digo, porque si vemos los sueldos de los municipios, en Zapopan es 17,000, ¿no? Que es el tope, pero los otros, hay unos que de plano están por los suelos. Sí, el área metropolitana, yo lo he comentado, la realidad de la mancha urbana de la metrópoli y tristemente, sí, hay diferencias en muchas circunstancias entre municipios como Guadalajara, Zapopan, contrastándolos con Juanacatlán y Ixtlahuacán. Pero la realidad es que así es, y como ciudad las tenemos que resolver juntos. Entonces, Juanacatlán e Ixtlahuacán prácticamente tienen los sueldos más bajos. Después de ahí sigue El Salto y Zapotlanejo, después Tonalá, después Tlaquepaque, después Tlajomulco, Guadalajara, y ya como base Zapopan. Entonces, ¿que necesitamos más policías? Sí. ¿Cómo era atractivo tener más policías? Pues generándole condiciones reales en todos los aspectos. ¿Cómo iniciamos? Dándole un mejor sueldo. ¿Para qué? Para capacitarlos, para que sea atractivo, para que a la gente les sea atractivo prepararse en la academia y como consecuencia tener mejores policías. Una policía más cercana, una policía que atienda a los problemas reales. Y ahí es como teníamos que resolver el punto. Y ese es el tema que mucha gente ha dicho, bueno, ¿a poco con subirles el sueldo ya va a mejorar la situación de la seguridad? No, la seguridad es multifactorial. Nada más que en el tema de homologación salarial y de dignificación del policía, sin duda alguna el ingreso es vital. Y no solamente es el ingreso, es el tema de garantizarles circunstancias de vida con seguros de vida, es garantizarles que su familia se sienta orgullosa de tener a alguien que sea policía, como sucede en otras partes del mundo, que ser policía significa tener esa honorabilidad. Hoy la percepción del ciudadano frente al policía es de desconfianza. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo no se buscó el perfil idóneo. Y no me dejarán mentir, pero antes era
quiero tener trabajo, voy a ir al ayuntamiento, aunque sea de policía. Aunque sea, ¿no? Se ve como algo, sí, algo que está desvalorizado. Y ahora es distinto. Ahora el policía realmente necesita tener no solamente esa capacidad de vincularse con la ciudadanía, tiene que tener conocimientos jurídicos básicos en el tema del llenado de informes policiales homologados, porque forman parte ya de la investigación. Tienen que tener temas de criminología para saber cómo levantar las circunstancias y hacer su informe real. Tienen que tener capacidades distintas. Entonces, vamos a prepararlos, vamos a hacer las circunstancias reales y avanzar en esa ruta, ¿no? Después de todo esto, ¿se han reunido con el gobierno, con los alcaldes, con ellos? ¿Qué les han dicho? ¿Sí van a ayudar en este tema o qué va a pasar? ¿Sí se ve algo que va a ser real o nada más va a estar ahí como... No. Ya hay avances, ya es una realidad. Lo que se tenía en el abandono a las policías durante muchos años, por coordinación de la agencia, hemos tenido ya avances. Lo que queremos es tener una homologación justa, idónea para empezar. Entonces, nos reunimos con el gobernador, nos reunimos los alcaldes y la agencia metropolitana. Estamos planteando cómo resolverlo real. Ya hay municipios que dijeron, yo me comprometí y lo voy a hacer. Al final del día reconozco que el policía tiene que generar circunstancias distintas para avanzar en otras rutas importantes de convivencia y de tener seguridad y una ciudad más tranquila. Van avanzando, hay municipios que sí necesitan el gran apoyo del gobierno, el subsidio, que no representa, no pinta en el tema del presupuesto real. Lo quiero plantear de esta manera. El esfuerzo que puede hacer el gobierno del estado no representa ni el 0.2% del presupuesto para todo el ejercicio 2018, donde prácticamente va a apoyar las policías del área metropolitana de Guadalajara, donde radica el 65% de la población de este estado. Entonces, si lo hacemos en esa proporción, parece que el esfuerzo es un esfuerzo sí importante, valioso, pero que realmente lo que se valora más es la trascendencia que puede tener esta circunstancia, apoyar a municipios como Juanacatlán, como Ixtlahuacán, como todos necesitan un apoyo, y conforme vaya generándose una política pública importante en redirección presupuestal, ir avanzando. Entonces, estoy cierto que se va a dar, reconozco que hay un avance importante, pero no es el idóneo aún. Entonces se dio una parte, ¿no? Pero sí, corresponde pues no a lo acordado. No, en promedio corresponde a un 25%, prácticamente la mitad de lo que le correspondía al gobierno del estado. Sé que en estas circunstancias de sensibilidad podemos avanzar, podemos generar circunstancias importantes, favorables, y poder darle las condiciones necesarias a los policías, capacitarlos. Insisto, no es la varita mágica, son otras circunstancias también las que tenemos que tener para el tema de seguridad, pero una básica es poder tener policías dignos. Un policía que entienda que su responsabilidad le es reconocido no solamente en el tema económico, sino que si lo hace bien desde su desempeño, tendrá también un reconocimiento social. La seguridad es parte de todos, no es únicamente del gobierno. Los ciudadanos también tenemos que hacer nuestro papel y en esta ruta poder resolver juntos lo que tanto deseamos, que es tener una ciudad tranquila. Claro. Ahora, ¿qué opina de lo que mencionaba el alcalde Pablo Lemos de Zapopan, que mencionaba, bueno, es que ¿por qué homologar los salarios? Porque sabemos lo que decíamos ahorita, las diferencias que hay de unos municipios a otros, sobre todo en recursos. ¿Por qué tratar de homologarnos si no somos iguales para nada? Sí, yo lo he platicado con el alcalde y lo decía, la ciudad, ya esas fronteras virtuales dejaron de existir. La mancha urbana, como fue creciendo esta ciudad, representa ya una obligación de poder resolver los problemas como ciudad. Tristemente, insisto, la repartición del dinero, las políticas públicas financieras nacionales y después estatales no han sido justas para los municipios, que son los que prestan los servicios más cercanos y más indispensables al ciudadano. Recolección de basura, iluminación, calles, mercados, cementerios, seguridad. Entonces, es un tema de ir resolviendo las cosas, de ir pensando en políticas públicas homologadas para la ciudad. Sí, no es la misma necesidad que se tiene en Juanacatlán de Zapopan, pero sí hay una mancha urbana que nos demanda poder tener circunstancias. ¿Por qué? Porque tal vez la motocicleta que robaron en Zapotlanejo en la tarde esté realizando un robo a un transeúnte en Tonalá, en Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan. Y además, con esa circunstancia y con esa coordinación que es lo que queremos, podemos tener un mejor resultado en el tema de seguridad y vamos a ir avanzando. Entonces, se va a dar en razón de una política pública metropolitana,
Yo estoy a favor del tema metropolitano. Es más, estoy convencido que en próximos años de lo que se va a hablar en reformas de la Constitución de esta nación va a ser de hablar de áreas metropolitanas, de ciudades. En este país, de las 60 prácticamente metrópolis que existen, ahí radica el 72% de la población de este país y tenemos que empezar a hacer esas circunstancias. Y una es precisamente hablar en tema de seguridad, hablar en el tema económico. Yo creo que la coordinación y el subsidio y la ayuda entre quienes conforman el área metropolitana y también el gobierno del estado, que forma parte indispensable en el tema de seguridad, se puede dar buenos resultados. Yo estoy convencido que si lo hacemos cada uno conforme lo entendamos, no va a ser una solución real. Creo que tenemos que hacerlo de manera homologada, avanzar en puntos vitales. ¿Por qué? Porque esta ciudad así lo demanda. Hay municipios que empiezan a crecer en el tema de urbanización, pero otros ya traen otros problemas, los famosos yunques o áreas donde desarman coches, que no están precisamente en los municipios más centrales de la área metropolitana, pero sí se empiezan a instalar en Zapotlanejo, en Juanacatlán, en Ixtlahuacán, y que resulta que ahí es donde llevan los coches o desarman algunos coches robados para después regresarlo en piezas a algunos lugares que se venden. Entonces, los problemas no los podemos aislar, tenemos que resolverlos juntos, y esa circunstancia no son iguales en condiciones, pero sí hay un decreto del Congreso, que hay una ciudad, y como esa circunstancia se tiene que ir avanzando. Antes no había comisiones en el Congreso de la Nación, ni tampoco en el Congreso del Estado, de áreas metropolitanas. Hoy empiezan a ser unas de las comisiones más importantes. Bien, ahora, estamos a principios de febrero, ya pasaron 2 quincenas. En algunos, como Zapotlanejo, tengo entendido que sí se les cumplió con el pago, con trabajos y demás, que es algo que imagino ellos, pues, de acuerdo a sus números, lo estarán solucionando. Y si no se llega a un acuerdo, pues sí se las verán negras más adelante. Pero todavía hay algunos municipios que no se les ha cumplido con esto, ¿verdad? Los menos han hecho ya prácticamente cumplir cabalmente la parte que les corresponde a ellos. Hay algunos como Guadalajara y que inclusive hicieron un esfuerzo para aumentarles en lo que el gobierno del estado cumplía, porque al final del día yo sí creo firmemente que los compromisos, si se pactan, deben de cumplirse en tiempo y en forma. Claro. Y el tiempo era el primer pago el 15 de enero. No sucedió, algunos municipios lo entendieron así. Estoy seguro que se va a resolver, estoy seguro que el tema... Se les dará retroactivo, ¿no? Sí, claro. Sí, ya algunos empezaron a hacerlo retroactivo, y bueno, ir avanzando. El tema de seguridad no amerita ni necesita ser politizado, necesita dar resultados y necesita coordinación. Entonces, en el pacto político y en el acuerdo político que se dio en la mesa, yo observé a un gobernador con ánimo de darlo. Me parece que ya cuando empiezan a ver los pesos y centavos, hay circunstancias de diferencias. ¿Qué pasó, no? Pero estoy seguro que se va a dar, estoy seguro que se va a fortalecer una institución. Yo le decía, no es una circunstancia de dinero, sí lo es en razón de los esfuerzos financieros, pero lo que estamos haciendo es algo histórico, es fortalecer una institución que durante mucho tiempo fue abandonada y que hoy lo podemos ir generando circunstancias reales y poner como ejemplo el área metropolitana de Guadalajara para que en otras áreas del país y en otros municipios empiecen a observar con importancia y no relegar al tema del policía. El policía es un tema vital, es un elemento que representa circunstancias indispensables en la nueva forma de impartir justicia que tenemos ahora en el país. Así es. Bueno, pues si le parece, vamos a hacer una primera pausa, pero regresamos para seguir comentando otros temas importantes que se tienen en la Agencia Metropolitana de Seguridad. Hacemos una pausa y regresamos. Reporte W. Teléfonos 3616-9502 y 07. Reporte W. Reporte W. Reporte W. ¿Dónde está la noticia? Por W Radio Guadalajara. Reporte W. Regresamos a Reporte W, el contexto de lo que sucede en Jalisco. W Radio Guadalajara. Vamos a escucharnos. Reporte W. Teléfonos 3616-9502 y 07. Reporte W.
Bien, regresamos a Reporte W esta mañana. Estoy aquí con ustedes, Patricia Sánchez, en este micrófono, y estamos platicando el día de hoy con Marco Valerio. Él es administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad. En una primera parte hablábamos sobre el tema ya tan comentado de la homologación salarial de las policías metropolitanas de los diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, de los 9 municipios que la conforman. Nada más para cerrar el tema entonces de la homologación salarial. Estos días esperamos que haya ya un acuerdo y que se le cumpla sobre todo a las corporaciones, que muchos pues ya están molestos porque no se les cumplió, o muchos dicen no es una homologación, nos están dando un aumento que debería de dar, si no lo daban, bueno, en fin, ¿no? Sí, estoy cierto que se va a dar, estoy cierto que en la mesa está por encima del esquema de regateo, la coordinación, la sensibilidad social y política, y creo que así como fuimos los primeros en poder generar una agencia metropolitana de seguridad y coordinarnos en este país, también podemos ser los primeros en homologar y darle reconocimiento a los policías, porque eso trae consecuencias positivas para todos. Si tenemos una buena policía, vamos a tener una circunstancia mejor en materia de seguridad y todos vamos a estar tranquilos y vamos a sentirnos y tener una percepción mucho mejor en materia de seguridad. Okay. En otro tema, preguntarle, ¿qué pasó con la propuesta de establecer el reglamento para el cierre de los bares, centros nocturnos a horas más tempranas, ¿no? Cerrar 2 de la mañana, me parece, dejar de vender alcohol a cierta hora para disminuir la seguridad, que también es un tema que tiene que ver con los municipios. Sí, nosotros hicimos un estudio junto con el área de ONU de drogas y el delito, y ahí se establecía que en ciudades primordialmente de Latinoamérica, el tema del abuso del alcohol tiene como consecuencia directa en el homicidio doloso. ¿Por qué? Porque prácticamente en las ciudades de nuestro continente, en el 60% de los casos de homicidio, entre víctima o victimario, hubo consumo de alcohol al menos una hora antes, pero de manera desmedida. Entonces, había una ley, recordemos que había una ley de venta y consumo de alcohol que entró en vigor en el 2010, que la hora máxima era de 4 de la mañana. Eso en los centros especiales. También había una regulación de horario de venta de alcohol a botella cerrada. Sin embargo, esa ley no se cumplía. Se desvirtuaba cada municipio. Me parece que esa ley también dejaba cosas a interpretación y cada municipio interpretaba como se generaba en su cabildo. Y ahí pues algunos interpretaban que después de las 4 horas era la oportunidad y era la facultad, era el momento de ejercer la facultad de horas extras. Y ahí teníamos lugares en nuestra ciudad, pues hasta de 24 horas para venta y consumo de alcohol, otros que salían a las 7 de la mañana. Y del índice con la fiscalía, nosotros hicimos un cruce, y de las 0 horas a las 7 de la mañana había un aumento de índice de robos de alto impacto, de delitos de alto impacto. Aparte de los delitos de daño en las cosas, que son, como se denomina, los choques o los accidentes viales. Tenía que ver en ese horario con homicidios, tenía que ver la causa con feminicidios, tenía que ver con acoso sexual, tenía que ver con robo de autopartes, con robo de vehículo a mano armada. Y esos delitos, pues me parece que una ruta podía ser el poder reducir el horario y homologarlo primordialmente. Okay. Lo que reducimos, todos los municipios fuera a la misma hora dejar de vender alcohol y cerrar. Sí, porque al final del día además representa una estrategia importante de patrullaje. Es decir, si todos los bancos abren y cierran prácticamente a la misma hora, es más fácil poder hacer un patrullaje y vigilancia en esos horarios. Y vamos a involucrar en el tema tecnológico. En nuestra ciudad vamos a tener videocámaras, videovigilancia. Entonces va a ser más fácil el monitoreo por las horas de salidas. Es un proceso. Ciudades como Los Ángeles lo vivió prácticamente por 25 años, una regulación del consumo de alcohol, y se redujo drásticamente delitos. Insisto, no es la única causa por la cual se va a reducir, pero sí en conjunto con otras, con un correcto patrullaje, con un correcto esquema de valoración de zonas, con un correcto ordenamiento territorial en materia de urbanismo para el otorgamiento de licencias, se avanza, y el tema del alcohol reduce esos riesgos, y es un proceso que
no formalmente tenga que llegar para quedarse, pero sí que ayuda en la regulación. Está aprobado por la misma ONU, no es una ocurrencia. Y además... Qué bueno que lo dice así, que lo explica de esta manera, porque sí hubo muchos expertos, analistas, que sí lo veían así, como algo, pues algo volado, ¿no? Uno es una ocurrencia y dicen, bueno, ¿en base a qué? Es un estudio que se hizo en todo el mundo. Y en el área de Guadalajara nosotros nos vinculamos con el área de ONU, porque recordemos de que la creación de la Agencia Metropolitana tiene que ver con un proyecto de ciudad segura de ONU Habitat. Realmente estamos siguiendo una ruta de estudio internacional valorado, donde se destinó un número importante de dinero para poder generar, y en esas políticas públicas donde hay un verdadero control de la venta y consumo de alcohol, representa, junto con otras políticas públicas, reducciones importantes en materia de seguridad. Yo hacía una pregunta, preguntémosles a una madre que haya tenido un accidente o que su hijo haya tenido un accidente por el consumo de alcohol a deshoras, donde tal vez si hubiera existido una regulación de horario, hubiera eliminado. Y yo lo socialicé, inclusive con la Canirac, y le decíamos a la Canirac, es un tema de involucrarnos todos. Si la Canirac también... ¿La Canirac qué opinó? ¿Qué les dijo de eso? En un principio lo que dijo es que se nos está violando la libertad de generar circunstancias de comercio. Le dije, es que la libertad tiene que ver también con reglas. Ellos primordialmente se quejaban. Nosotros lo que hicimos fue poner multas ejemplares en el proyecto de hasta 240,000 pesos en casos extremos, como cuáles. La venta a menores de edad tiene esa multa. Por supuesto, la venta fuera del horario y la falta de protocolos de seguridad al interior de sus espacios. ¿Cuál es el horario que ustedes propusieron? 3 de la mañana, al final del día se quedó en 3 de la mañana, nosotros proponíamos 2 de la mañana venta y 3 de la mañana cierre. Nos decían que era difícil de ordenar en razón de que aquellos lugares que no tenían un software de venta y consumo, que nomás tenían una cantina y tenían comandas, era difícil ordenarlos en esa ruta, de decir si a las 2 o no, y había preguntas, y si yo a la 1:59 pido una botella. Entonces, como siempre tratamos de buscar algunos resquicios a la regulación, dijimos, está muy bien, cierre a las 3 de la mañana, me parece un horario muy, muy digno, me parece un horario que permite también que el ciudadano se pueda divertir de manera responsable y que además entendamos que nuestra ciudad va a entrar en una ruta de orden, porque al final del día, yo lo decía, nos quejamos de una falta de seguridad, pero cuando se nos implica poner un orden, a veces levantamos la voz. Y ahí reparan porque mucha gente no lo ve, claro, desde luego la parte de la diversión y demás lo ven, no lo aceptan tanto. Entonces, yo decía, ciudades cosmopolitas, como también lo es nuestra ciudad y como es una ciudad turística también, pero yo les decía, Los Ángeles, Miami, ¿sí? Bogotá, Buenos Aires, traen regulaciones en ese sentido. Y traen culturas distintas y es cuestión de acostumbrarnos. Yo le decía a la gente que va a Estados Unidos, yo no veo que se queje porque a las 2 de la mañana les dejen de vender alcohol y ya, acuda. No, es cuestión de ordenarnos. También cultura, ¿no? Es cultura, también, es cultura. Cultura, educación, no lo sé, son varios factores. ¿Y en qué va este tema? ¿Cuándo estaría en marcha? ¿Qué pasó ahí? La realidad es que todos los municipios aprobaron, hicieron la iniciativa formal. Nosotros planteamos lineamientos en la Junta de Gobierno, era la responsabilidad independiente y con la autonomía de cada municipio de aprobar los reglamentos, un reglamento homologado en 3 circunstancias: horarios, sanciones y también un catálogo de giros. Porque había municipios que decían, es que para mí cabaret en mi reglamento dice esto, para mí una discoteca que antes existía y cosas así. Y ahora sí, que si las salitas se contemplan, que si un restaurante, bar, que si yo tengo integrado un bar anexo a restaurante. Entonces lo que hicimos fue hacer un pequeño catálogo claro de lo que son los giros, horarios específicos, sanciones específicas, que también tenía que regularse en los proyectos de ley de ingresos de cada municipio. Se avanzó, hay algunos municipios que ya lo publicaron. Recordemos que no solamente se necesita la aprobación, después de la aprobación hay un proceso de publicación en las gacetas municipales. Algunos municipios ya iniciaron, traen su proceso distinto de generación. Lo que estamos trabajando, por ejemplo, en esencia con Guadalajara, Tlaquepaque, y Zapopan, es entender que no por el hecho de aumentar las multas
podíamos abrir una puerta al tema de corrupción de las áreas de inspección y vigilancia. Se planteó una capacitación, lo estamos haciendo, pero primordialmente una socialización. Insisto, lo platicamos con la Canirac, al final del día estuvieron de acuerdo que fueran las 3 de la mañana. Algunas organizaciones en materia primordialmente ya de discotecas y bares, unos dijeron estoy de acuerdo, al final del día esa hora es cuando yo empiezo a tener conflictos, después de las 3 de la mañana, pues la gente... Yo creo que lo vieron hasta agradecidos, ¿no? Porque también ellos... Y además en el tema de horario de laborar, de quienes desempeñan su función en estos lugares, también lo vieron bien, porque empieza a haber una circunstancia de coordinación. Si ya sabemos cuál es la hora máxima, pues inclusive estamos pidiendo a la Secretaría de Movilidad que empiece a haber rutas de transporte en los lugares donde hay, para que también se pueda desarrollar esa circunstancia, para resolver los temas de ciudad como ciudad, es decir, de manera integral. Y estamos en esa ruta, insisto, hay algunos que quisieron manifestar lo que era una ocurrencia, o que iban a presentar un amparo, o que como en el pasado había la posibilidad de obtener una suspensión y no acatarlo. Nosotros hablamos con los magistrados, y les dijimos que había un tema de responsabilidad social y que lo estábamos haciendo de manera acorde a los derechos humanos y acorde a entender que el orden nos ayuda a todos, a los restauranteros, al empresario, al ciudadano que va a divertirse, al policía, en fin. Entonces, va bien, se está socializando, estamos generando circunstancias para que ya a la brevedad, precisamente en este mes, empiece a establecerse unos operativos específicos y por supuesto nunca más en esta ciudad tener lugares de 24 horas de venta de alcohol, porque no se justifica, no hay una causa ni motivo que dé como consecuencia la circunstancia para que exista, o como han existido en esta ciudad, lugares de ese tipo. Vamos a ordenarnos, vamos a generarnos circunstancias positivas y poco a poco generar una percepción y una circunstancia de tener una ciudad distinta a la que se venía viendo en el pasado. ¿Quiere decir que tal vez en este primer semestre estaría en marcha ya este reglamento? Ya prácticamente en febrero empieza. Lo que vamos a hacer es el mes de febrero al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, hacer operativos primordialmente de concientizar al empresario, también socializar con el ciudadano, porque lo estamos haciendo también, estamos también regulando el tema de valet parking, de estos espacios donde regular y establecer, hacer valer las cosas que existen en la ley. Si se ve en mal estado a quien conduce o está solicitando su automóvil, pues a través del valet parking conducirlo al tema de que no conduzca y poderle resolver mediante otra circunstancia su traslado a donde tenga que ir. En fin, vamos a ir resolviendo poco a poco, vamos a homologar, insisto, el tema de valet parking, vamos a homologar el tema de robo a autopartes o la creación de giros de este tipo, vamos a regular el tema de casas de empeño, vamos a regular el tema de lugares de compraventa de metales preciosos, para que no sean esos lugares donde se distribuya lo que se roba en la ciudad, y vamos con estas políticas en conjunto poder generar una circunstancia distinta. Estamos regulando el tema del acoso sexual callejero. En fin, políticas que ya compenetradas y coordinadas en sí nos van a dar la reducción de los delitos que más nos interesa que se reduzcan, que son los delitos de alto impacto. Bien, que esa es la labor de la agencia, ¿no? Más que nada hacer las políticas públicas y ya cada quien las quien la ejerce y la opera, y nosotros de alguna u otra manera lo que hacemos una vez de crearlas, valoramos, porque insisto, no una política pública llega para quedarse, puede irse modificando para ir generando, perfeccionándose y valorando, como todo en la vida, lo que no se mide no se puede mejorar. Así es. Ahora, la Agencia Metropolitana de Seguridad no cambia ahora con los cambios de gobierno, ya que terminan las administraciones, ¿la vida de la agencia sigue? Sí, sin duda, en el reglamento y en el acuerdo de creación, que fue un acuerdo, mediante un acuerdo de creación firmado entre los 9 alcaldes y el gobernador, se establece pues la posibilidad de entender que las políticas públicas de ciudad deben de generarse. Una institución vital es la Agencia Metropolitana de Seguridad, que irá generando mayores capacidades, mayores políticas públicas, mayor coordinación. Y sigue, por supuesto, así está planteado, así está presupuestado ya inclusive en el presupuesto del 2018, tanto en el tema del Congreso como con los municipios.
Me parece que es una institución que viene a refrescar circunstancias de coordinación primordialmente, porque no es lo mismo informarse o juntarse para ver qué sucedió que coordinar con el tema de prevención y entender que la seguridad no únicamente son patrullas, pistolas o policías. Tiene que ver con muchas otras cosas, primordialmente en el tema de prevención, que es no solamente en el tema presupuestal más económico, sino que también es el que da los resultados y que resuelve las cosas de fondo. La reacción únicamente calma y contiene, mas no resuelve. Ahora, ¿quién seguirá administrándolo? ¿Usted seguirá al frente o habrá cambios en esto? Sí, mi nombramiento fue por la Junta de Gobierno, los 9 alcaldes y el gobernador. Mi nombramiento está hasta el 30 de septiembre del año en curso, con la posibilidad de ratificación por una sola vez, es decir, por otros 3 años. 3 años es el periodo. 4 van a durar ya para... yo soy el primero que inició prácticamente el 1 de enero del año 2017 y bueno, continuar y respetar la autonomía de los municipios para no trascender la administración, y ahí ya con los nuevos alcaldes que entren en 1 de octubre del año 2018, se ratifique o se nombre otro. La realidad es poder fortalecer una institución. Estamos convencidos que fortaleciendo instituciones como tales vamos a tener una circunstancia distinta. ¿Por qué? Porque el ciudadano dejó de creer en las instituciones porque no daban resultados. Entonces vamos a mantenerlas. Tiene que ver con un esfuerzo presupuestal, sí, pero también con dar resultados, con evaluarnos, con seguir coordinándonos. Y bueno, ha habido una coordinación importante, no solamente con autoridades de índole municipal y local, inclusive a nivel federal han volteado a ver cómo trabaja la agencia para poderlo implementar en algunas otras ciudades del país. ¿En otros estados ya existe una agencia o este es el único? Este es el único. En Nuevo León están ya en la ruta. Puebla está también haciendo lo mismo, y el tema de Baja California Norte, primordialmente la zona de Tijuana, Ensenada, estos municipios, primordialmente en esos 4, vinieron también de Nuevo León, vinieron de Nayarit, en algunos municipios conurbados, a preguntarnos primordialmente diputados o algunos regidores, presidentes municipales, para explicarles qué sucedía, cómo se creó y cómo pudiera implementarse. La Secretaría de Gobernación en su momento tuvo sus dudas, después la avaló y dijo que era una ruta importante, tal vez también en generar también coordinaciones distintas a lo que se venía planteando en el pasado. Va avanzando, es una institución que va a dar mucho de qué hablar en positivo y primordialmente atender la agenda más importante que tiene este país, este estado y esta ciudad, que es la seguridad. Así es. ¿Con qué presupuesto opera la agencia? Es un presupuesto pequeño, yo siempre lo he dicho, no formalmente, por el hecho de sonar Agencia Metropolitana de Seguridad, es un tema distinto. Al principio pensaban que íbamos a ser el FBI de la ciudad, ¿no? Es para crear políticas públicas. Tiene un presupuesto de apenas 18 millones de pesos al año. Sí. Pero para nosotros es de reconocer que con esa circunstancia hemos avanzado drásticamente en el tema de coordinación y en el tema de políticas que antes no se veían como una solución formal, que ahora se ven de manera distinta y que bueno, habrá que implementarlas. Las políticas públicas en algunos países se evalúan después de algunos años. Hay algunas políticas públicas para resolver en lo inmediato, hay otras para a corto plazo, otros a mediano plazo y muchas otras a largo plazo. Entonces lleva tiempo, claro. Por supuesto. Bien. Ahora, ¿hay un mapa de seguridad que ustedes iban a hacer? Sí, nosotros lo tenemos por primera vez. Ya está hecho. Sí. Nosotros, los municipios y la fiscalía nos lo retroalimentan. No es lo mismo tener cifras aisladas y decir se cometieron N número o X número de delitos de robo o de homicidios, porque hay que ver cuál fue la hora, qué existe alrededor, la geolocalización para saber causa, motivo y razón. Como la dinámica, ¿no? Pero también los cruces de información. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos en este mapa? Sí. Nuestro mapa no es público, nuestro mapa es una circunstancia para estrategia de seguridad. Para ustedes, no es que la hay otra aplicación que se va a dar, pero este mapa lo que hace es poder tener la realidad de cómo se mueve y cómo acontecen los delitos en nuestra ciudad. No solo delitos, también tenemos temas de faltas administrativas, tenemos también rutas de camión como causas, motivos, guarderías, gimnasios de 24 horas, tiendas de autoservicio, bancos, cajeros, todo lo que nosotros podemos hacer de cruces
valet parking, lugares donde existen centros nocturnos, para decir qué sucede o por qué suceden los delitos en ciertas zonas, o qué hace falta, qué servicios públicos hay o no hay, qué luminarias hay, qué no hay escuelas, no hay escuelas, hay centros nocturnos, hay más escuelas que tal vez que, o menos escuelas que lugares donde comercializan alcohol. Todo lo hacemos nosotros, hacemos la valoración, hacemos una inteligencia. Los municipios nos retroalimentan y lo que queremos hacer es, no como a nivel nacional se da, que se dan los números 15 días después. Lo que nosotros queremos hacer es día a día poder tener un mapa geodelincuencial y que quienes están encargados del operativo tengan un instrumento más para poder hacer de manera más inteligente el patrullaje, y que si nosotros hacemos un patrullaje más inteligente, no solamente administramos mejor los recursos tanto humanos como económicos, sino también empezamos a resolver cómo hay zonas que tenemos que atacar de una manera distinta y hay otras que únicamente habrá que mantener el tema de la vigilancia ordinaria. Bien, pues es una herramienta importantísima y útil, ¿no? Claro. Para aplicar todo esto. Pues le agradezco esta conversación esta mañana, que nos diera a conocer todo lo que hacen, porque de repente escuchamos la agencia y sí pensamos que es otra cosa y no sabemos bien cuál es la labor que se hace, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar? No, nada más que estamos convencidos que la seguridad es la agenda prioritaria de este país, de este estado y de esta ciudad, que vamos a seguir trabajando, que lo hacemos de manera institucional, que vamos a involucrar a la ciudadanía porque tenemos un laboratorio de políticas públicas donde involucramos a ciudadanos, invitamos a ciudadanos para que ellos también en su percepción y en el conocimiento de su zona nos den a conocer circunstancias para nosotros ser lo más adecuado y lo más atinado en las políticas públicas que se necesitan en esta ciudad, y que como consecuencia podamos tener una ciudad tranquila, que al final del día es lo que buscamos, una ciudad tranquila. Una ciudad de 5 millones de habitantes no va a ser nunca una ciudad sin delitos, pero sí puede ser una ciudad tranquila, que le dé oportunidad a todos, que se reduzca la brecha entre el más y que menos tienen, que los programas sociales tengan un objetivo real de reducción de esta brecha y que como consecuencia, insisto, podamos avanzar en el tema de seguridad, que es multifactorial, que la seguridad no es policías, es más allá que eso. Bien, bueno, pues ahí está Marco Valerio, él es administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad. Pues ya nos vamos, gracias por habernos sintonizado esta mañana de sábado. Soy Patricia Sánchez, que tenga excelente fin de semana y el próximo a las 8 aquí lo esperamos. Gracias. Hasta aquí Reporte W. Reporte W es una producción de W Radio Guadalajara. Vamos a escucharnos.